habíamos quedado hablando de... ya habíamos llegado al ejemplo, ¿no? Habíamos quedado al ejemplo. Bien. Entonces hagamos este ejemplo. Dice, estime la concentración a nivel de piso de SO2 en puntos X, directamente vientos abajo en una chimenea de 100 metros. Vamos a hacer este ejemplo primero y después hablaremos de la altura de la chimenea. Esta chimenea pues viene de una caldera que quema carbón y emite óxidos de azufre a una tasa que está predicha por los factores de emisión de una caldera ciclónica de vapor no controlada. Esto ocurre en una ciudad. Vamos a usar la ecuación 992 con los coeficientes de dispersión de la tabla 98 para calcular esa concentración en ppb o microgramos por metro cúbico. Bueno, ahí lo miramos. Para 3 condiciones atmosféricas. Vamos a hacerlo bueno, el ejercicio está para 3, pero vamos a hacerlo para la primera. El caso en el cual tenemos una tarde soleada con una tasa de radiación alta, fuerte, con un lapse rate de 20 Kelvin por kilómetro. Eso es el lapse rate de la atmósfera, ¿cierto? Una velocidad del viento de 1.8 metros por segundo. La tasa de combustión del carbón es 250 toneladas al día. Está también en libra-masa por segundo. El ensayo, el análisis del carbón indica que tiene 3% de azufre, un high heating value de 12.500 BTU. Nos dan también la locación, o más bien nos piden dónde va a ocurrir la locación y la magnitud de la concentración máxima de SO2. Nos dicen que lo hagamos con la figura 9.25. Como les dije, eso está mandado a recoger. Lo vamos a hacer con Excel. Con la ecuación 9. Bueno, ese es otro método con la ecuación 9.9, pero podemos calcularlo para muchas distancias y miramos entonces en dónde ocurre el máximo. Listo. Ok. Bien. Entonces, ¿por dónde empezamos? Díganme ustedes. Abramos una hojita de Excel primero que todo para hacer esto desde el principio. Bien. Entonces, necesitamos determinar las concentraciones a nivel de piso de SO2. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué debemos utilizar para esto? Fíjense que ahí no tenemos ningún dato de la chimenea ni nada de esto, ¿no? Podríamos más adelante calcular ese plum rise, pero bueno, si quieren lo hacemos. No importa que no tengamos datos, los buscamos y damos datos parecidos. Es decir, vamos a complementar más cosas de lo que tenemos en ese problema. Vamos a hacerlo todo. Entonces, las ecuaciones que necesitamos para concentraciones a nivel de piso son estas del caso 1, la del caso 2 y las del caso 3. Como esto es SO2, es una molécula polar, va a ser fácilmente absorbida por el suelo, entonces vamos a utilizar esta ecuación. Esto nos daría las concentraciones a alturas, a distancias en el eje Y, horizontales, y en altura también. Pero como nos preguntan las concentraciones a nivel de piso,
En la dirección de dispersión de la pluma nos vamos a concentrar en esta ecuación. Es decir, vamos a necesitar calcular este flujo másico, vamos a necesitar la velocidad del viento a la altura efectiva de la chimenea, ¿cierto? Vamos a necesitar los coeficientes de dispersión sigma y y sigma z y la altura efectiva de la chimenea. Entonces ya volveremos a esta ecuación. Bien, por ahora pues vamos a concentrarnos en determinar cada una de estas cosas. Empecemos entonces por la masa de contaminante. Entonces, esa masa de contaminantes, vamos a determinarla aquí, M, vamos a llamar M simplemente, porque no le puedo poner el punto ahí. ¿A qué sería igual? Entonces, ¿qué datos tenemos del problema? Tenemos, uy, aquí. Tenemos entonces el consumo de combustible, tenemos el high heating value, eso es lo que nos dicen acá. Nos dicen que es una caldera ciclónica no controlada. Entonces, ¿qué podríamos hacer para determinar esas emisiones? No es un dato que nos den como tal, ¿no? Nos dicen, bueno, necesitamos entonces, bueno, también tenemos el contenido de azufre, ¿no? De ese carbón, ¿sí? Lo más recomendable entonces es irnos a la P42 y buscar esa caldera no controlada ciclónica. Entonces, AP42, Cyclone Steam Boiler. Vamos a ver qué nos dice. AP42, Stationary Gas Turbines, Natural Combustion. No es gas natural, es carbón, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí coal. Ya estamos cerca. Quién sabe si nos funciona aquí desde Google. De pronto tenemos que entrar y mirar. Puede ser esta. Bituminous and subbituminous coal. Bueno, entremos ahí a ver si nos funciona. Esta sería entonces la base de datos de la P42. Miremos entonces los factores de emisión que nos dan acá, a ver si nuestra caldera ciclónica, bueno, este es el capítulo final, sí. Debería estar acá, más abajo, listo. Wet scrubber, spray drying, furnace injection, no, esto no es. Operational, bueno, creo que me pasé. Me pasó una tabla aquí más arriba. No lo vi. Como les decía, cuando veíamos este tema de los factores de emisión, esta es una labor detectivesca, ¿no? Hay que ir y sacar, desempolvar todos estos, ¿no? De pronto, si mejor buscamos por Cyclone, este está Coal Fire Water Tube Boilers, include vaporized coal, Cyclone Stoker, no, Cyclone Boilers, sí están ahí, seguramente están hablando de ellas, entonces seguramente habrán los factores de emisión. Listo, Cyclone Furnaces, Reborn, no, no, no. Cyclone Furnace, pero eso es un furnace, necesitamos una Cyclone Boiler. Cyclone Furnace, Cyclone Spread Stoker, no. Overfeed, understand, nos pasamos ya, seguro. Vamos a ver. Cyclone Boilers. By pulverized coal fire boilers and applicable control devices. Dice, esto debe ser esta. Sí. Condensable particle matter. Listo. Bueno, entonces aquí nos dice este documento de la EPA que para las calderas ciclónicas debemos utilizar o podemos utilizar los factores proveídos para calderas de carbón pulverizado. Listo. Entonces, pulverized coal
fire boilers. Entonces deben ser estos que están aquí. Pero sin embargo, pues nos piden las emisiones de SO2, ¿no? Entonces tenemos que buscar las emisiones de SO2. Estas son para material particulado, ¿cierto? Controls, OPM, controls, emission factor, CPM, sí, condensado particle matter. Entonces nos toca buscar las de SO2. No, esto está largo, esto es de los más largos que hay. Entonces toca buscar con cuidado. Todo esto es partículas. Estos son policlorinados dibenzenopedioxinas, hidrocarburos aromáticos. Estos son otros compuestos de combustión. Pero no encuentro las de SO2, emission factors for hydrogen chloride, trace elements. Seguramente los pasamos. Yo creo que es mejor buscar, porque esto ya son metales. No, esto por lo general los gases están antes, CH4. Total, no, todo esto no es. Subbituminous, emission factor rating. No, aquí ya no lo vamos a encontrar. Esto más bien lo vamos a buscar aquí. Desde el principio otra vez. Busquemos entonces pulverized coal fire boilers. Pero esto ya hay una vez es de material particulado condensable. Seguro se me pasó en algún punto. Si ven SO2 por ahí por alguna parte, me avisan. O si ustedes pueden encontrar esto también en sus computadores, pues también me avisan, ¿no? Porque como les digo, de detalle. No, yo solo veo material particulado. Sería que no, si buscamos SO2, o sea, tiene que haber, porque es que esto es típico de emisiones. Los compuestos de SO gases X from coal combustion primarily sulfur dioxide with a much lower quantity of sulfur trioxide. Es compuesto from the organic no dice qué, no dice dónde lo tiene. Acid gases, full treatment primary CO2, no, pero no, necesito los factores de emisión. Hola, no, Carmen. Ahí está. Pero estos son post-combustion controls. No, eso no es lo que necesito. Expreso CO2 en SO3 gases. Emission factors. Aquí sí están. Tabla 1.13 para SO2, SOX. SOX, cyclone furnace, bituminous coal, cyclone furnace, spread stoker, overfeed. No, esto está más arriba. Fire configuration, dry bottom, no. Estos son los factores de emisión, ya los encontramos, la tabla 1.3, pero ahora me toca encontrar la caldera de carbón bituminoso. Vamos a empezar desde el principio, entonces esta no es esta. Entonces, PC Dry Bottom, Wildfire, Bituminous Spray, PC Dry Bottom, Wildfire, Bituminous Spray, PC Dry Bottom, Wildfire, Bituminous NSPS. Entonces toca mirar exactamente cuál es el tipo de caldera, ¿no? Bueno, de todos modos los factores no cambian mucho, 38S, 38, 35S. Entonces, habíamos dicho que era de pulverize, ¿no? Pero es que está hablando de si es subbituminoso o bituminoso, no más. Pero prácticamente todos están hablando de
bueno, de dos opciones de caldera que hay aquí. ¿Será este Cyclone Furnace? 2 minutes. Fred Stoker, no, puede ser este, pero es un boiler, no es una caldera. Perdón, es un boiler, no un horno. Bueno, sigamos mirando. Y no. Factors representan control emissions unless otherwise. Presence of two factors in percent. No, average between scores. No. Toca leer muy bien todo esto. Bueno, usualmente, pues, esto puede pasar, ¿no? Esto puede pasar. No es fácil encontrarlo. Yo pues tengo otro as bajo la manga, porque es que yo tengo aquí el libro. Y podría mirar ahí, vamos a ver si lo encuentro. Pero la idea, de todos modos, el libro tiene la referencia del AP42. Claro que esta base de datos es cambiante, no es una sola, mejor dicho, ahí se van cambiando a medida que se modifican, que se actualizan en los factores, se van cambiando lo que se muestra ahí. Pero aquí está la referencia. Coal furnaces, no. Anthracite furnaces, emission from fuel oil, emission from natural gas, no. Reuse incinerators, aircraft, gasoline and diesel engines, automobiles and trucks, hydrocarbon emissions non transportation, fish did not maintain hydrocarbon emission factors for metallurgical process. No, yo creo que va a tocar la primera tabla que nombré porque es que aquí ya se van otras cosas, productos minerales, concrete patching, coal mining, fugitive emissions, inner processes. Estoy leyendo el apéndice A7 del libro. Sí, vamos a ver qué recomienda aquí el libro para ese cálculo o cuál se podría hacer. ¿Esto qué ejemplo era? Yo les puse ahí el número del ejemplo. ¿O no? Sí, el ejemplo 9.6. El ejemplo 9.6, busquémoslo. Ejemplo 9.6. A ver qué nos dice ahí. Ejemplo 9.2. Ejemplo 9.6. Entonces dice... El factor de emisión de CO2 para un... es que es cyclone furnace. An uncontrolled cyclone furnace. Ahí dice uncontrolled cyclone steam boiler. Pero aquí dice en el libro que utilice el factor de emisión de una caldera, un cyclone furnace, de la tabla A11 de aquí del libro. Entonces, A11, cyclone furnace, very bottom cyclone furnace, es para SO2 19,5 veces el contenido de azufre S. Voy a, tengan ese presente que les estoy diciendo, 19,5 veces el contenido de azufre. En porcentaje, sí, tener en cuenta el porciento. Pues ténganlo ahí presente, pero yo creo que ese es el mismo que vimos acá, ¿no? En esta tabla que alcanzamos a ver aquí. ¿Qué se hizo? Y ahora ya la tabla la teníamos ahí, ya se fue. Aquí está, what's crude, no. No, es para NX. Es la tabla 1.3. Entonces,
Cyclone Furnace está por acá más abajo, ¿cierto? Ese era, ya lo tenía señalado. 38 veces S, dice aquí, para SOX, en libras por tonelada, para bituminoso y 35 S para no bituminoso. Entonces podemos utilizar cualquiera. Yo me iría, en este caso, por, aquí me están escribiendo alguien de la clase. Dice, que si todos ven la pantalla. Yo me desconecté y volví a conectar, sigo sin verla. ¿No ven la pantalla? Sí, sí, ya vemos, profe. Creo que es un problema de Katy. Ok. Entonces, ahí eso es típico. Es decir, esto puede uno encontrar un factor de emisión de un valor en una parte, en un trabajo o en otro. ¿Qué es lo mejor que uno puede hacer? Buscar bastante, ¿no? Es decir, buscar hasta que uno esté seguro cuál es el factor de emisión que tiene que, que calcular o que tiene que utilizar, ¿no? Entonces aquí no hay una sola respuesta porque son diferentes modos de poder calcular esas emisiones, ¿no? En este caso vamos a utilizar este factor de emisión que encontré aquí, este 38 veces S. Y pues lo que tiene uno que decir, mire, este lo calculé con base en esta tabla del AP42 o con base en este artículo. Vamos a asumir que vamos a quemar carbón bituminoso y vamos a entonces a utilizar este factor de emisión en libras por tonelada. Sería libras de SO2 por tonelada de carbón quemado. Tiene que decir aquí, ¿no? Entonces, todos, acuérdense que estos tienen subíndices, superíndices, esta anotación que hay aquí de la B, tenemos que leerla. Entonces, se expresa como SO2, incluyendo SO2 y SO3 y otros gases de sulfato, otros sulfatos gaseosos. Los factores en paréntesis deben usarse para estimar las emisiones de SOX gaseosa para carbón subbituminoso. En todos los casos, ese es el porcentaje de azufre contenido en el carbón. El factor de emisión debe ser calculado multiplicando el peso, el porcentaje en peso de azufre en el carbón por el valor numérico que preside a la letra S. Por ejemplo, si el porcentaje es 1.2, entonces ese es 1.2. On an average, bituminous coal, 90% of this full sulfur is emitting SO2. Bueno, listo, eso no importa. No, listo. Factors present, esto también es importante leerlo. Factors presented on control emissions unless otherwise specified to convert pounds per ton to kilograms per megagram multiplied by 0.5. Entonces ahí si uno las quiere en kilogramos por megagramo, que son toneladas métricas, multiplique por 0.5. Bueno, listo. Entonces, listo, ya sabemos, ya dijimos que íbamos a utilizar para carbón bituminoso en un horno ciclónico, 38 veces S, el contenido de azufre. Bien, entonces vámonos aquí al Excel que teníamos abierto. Entonces, según el factor de emisión, está masa vamos a calcularla en dos unidades, en libras de SOX por tonelada, ¿cierto? Este es el factor de emisión. Eso sería 38 por S, ¿no? Ya ahorita lo cambiamos, simplemente lo estoy indicando aquí. En libras de SOX por tonelada. Por tonelada de carbón. ¿Cierto?
Listo. Ay, pero ¿por qué me lo cambió a estos paréntesis cuadrados? Quería esto, paréntesis cuadrado. Esto aquí, no me cambie la O, señor Excel, por toneladas de carbón. Esta sería la unidad. Listo. Ese sería el factor de emisión. Todavía no, por supuesto, no tenemos nada. ¿Cuál es el contenido de azufre? Ese es, según lo que nos decía el problema, el contenido de azufre en el carbón es 3%. Entonces, ese es 3. Entonces, este sería el factor de emisión. Esto no sería la masa, sería el factor de emisión. ¿Sí? Entonces, la masa de SOX emitido sería igual a el contenido de azufre por 38. ¿Sí? Y esto tendría unidades, entonces, perdón, este sería, otra vez, me estoy adelantando a mí mismo. Sería este el factor de emisión. 38 por el contenido de azufre. Ahora sí. La masa tendría que ver entonces con un factor, con este factor de emisión que determinamos y un factor de actividad. ¿Cuál sería el factor de actividad? El consumo, ¿cierto? Activity factor. Sería el consumo de carbón. El problema nos dice que el consumo de carbón es 250 toneladas por día. 250 toneladas por día. Es decir, 5.79 libras por segundo, libra masa por segundo. Bien. Este high heating value puede ser que lo necesitemos, puede ser que no. En el caso de, parece que no hay una corrección por el contenido, o por lo menos no la leí cuando estábamos mirando este factor de emisión en el AP42. Puede ser que sí la haya, vamos a mirar. ¿Dónde estaba eso? Listo. Eso tendría que decirlo acá en estas anotaciones en la parte de abajo. Nominal value achievable. No. Profe, disculpa, ¿puedes repetir qué es AF? El factor de actividad. Vale. Sales factors fluids, bed expansion. No lo veo aquí. No lo veo. No, parece que no hay una corrección por el high heating value. Podría haberla, podríamos buscar aquí. Uy, me volví. Control F. HHP. No hay, no habla nada. Vale, aquí está. Listo, dice. Bituminous coals are far the largest. No. General bituminous coals have heating values of 10,500 and 5,000 BTUs per pound. Where? No. No habla de eso, pero podría haberse necesitado. Vamos a pensar en este momento que no necesitamos esa corrección por virtud también del tiempo. Listo. Entonces el factor de actividad que vamos a tener son 250 toneladas por día, ¿sí? Esto sería, más bien, esta unidad corresponde al factor de emisión, la voy a poner aquí. Y el factor de actividad está en toneladas por día. Necesitamos entonces, o mejor dicho, hacer la conversión adecuada para poder multiplicar esto para que nos dé, bueno, como quieran, puede ser en libras o en kilogramos. Pero entonces, si multiplicamos este factor de actividad por este factor de emisión, nos daría, esos son toneladas de carbón, entonces nos daría las libras por día, ¿cierto? Estos son toneladas de carbón.
por día. Entonces nos daría libras por día. Libras por día. Libras por día. Para pasar eso a kilogramos por segundo o a gramos por segundo, tendríamos entonces que aplicar un factor de conversión. Entonces hagámoslo. Aquí tendríamos esto en, lo queremos en ¿qué? En gramos por segundo. Esa sería la unidad como más adecuada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para pasar libras a kilogramos, está en libras, y tengo que multiplicar 1 kilogramo, tiene 0.454 libras. Entonces lo divido en, ¿cierto? Más o menos. Si ustedes tienen el factor de, bueno, lo podemos buscar aquí en ¿qué? Pounds to kilograms. Ah, no, pero lo necesitamos es en gramos, ¿no? 2 grams. Y 453,592. Entonces, sería dividir en 453,592. Ahí me da en gramos por día. Pero ahora necesito pasar esos segundos que tengo abajo, perdón, esos días que tengo abajo a segundo. Entonces sería 86.400 segundos que tiene un día, ¿cierto? Segundos abajo, segundos arriba. Días, estoy tratando de hacer esto mentalmente. Días, un día tiene 86. Tengo que dividirlo en 86.400. Listo. Ok, eso me daría la emisión de CO2 en gramos por segundo. Vamos a ponerlo en numeración científica. Listo. Apenas tenemos un valor de la ecuación, ¿no? La masa de CO2 que es emitida en gramos por segundo, ya haciendo todas las conversiones. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Utilizamos el AP42, el factor de emisión que había ahí, 38 por el contenido de azufre, que es 3, y lo multiplicamos por el factor de actividad para obtener la masa de contaminante que se emite de la chimenea. ¿Listo? Eso es una cosa. Listo. Vamos a volver a la ecuación entonces que vamos a utilizar, que es esta. La caso 3. Entonces, esto lo tenemos. 2pi. La velocidad del viento. Esta velocidad del viento debe ser a la altura efectiva. ¿Ya? A la altura efectiva de la pluma. Entonces nos vamos a ese problema que tenemos. La velocidad del viento va a estar dependiendo de la altura de la chimenea y de la altura efectiva de la pluma. Entonces tenemos que calcular primero esta h. Esa h va a ser igual a la altura de la chimenea más la altura de pues la boyancia, el problema de que la pluma de contaminante sigue subiendo, el penacho de contaminante sigue subiendo una vez sale de la chimenea. Entonces tenemos que calcular esta h, que sería igual a la altura de la chimenea más un delta h. Entonces, aquí por ahora nos dan la altura de la chimenea. El problema no la da. La altura de la chimenea, HS, según los datos que tenemos, es 100 metros. Ya miraremos cómo se calcula eso aquí en Colombia, pero por ahora utilizamos este dato que nos dicen que 100 metros de chimenea es esa H. ¿Listo? ¿Qué más nos dicen? Nos dicen alguna idea, no nos dicen nada sobre la configuración de la chimenea. En ese caso, no podríamos calcular una elevación adicional,
porque no tenemos esos datos, en principio, ¿no? Pero lo vamos a hacer de todos modos. Vamos a suponerlo. Bien. Entonces, HS sería 100 metros. Esto está en metros. Y delta H tenemos que calcularlo. ¿Pero cómo? Bueno, lo podemos utilizar, mejor dicho, lo vamos a hacer con las ecuaciones que vimos para el cálculo de la altura de la chimenea. Entonces sería 114C por F a la 1/3 sobre U. U es la velocidad del viento a la altura de la chimenea. Entonces vamos a calcular eso primero. Listo. Entonces, U a la chimenea, vamos a llamarla US para que no se nos confunda. También va a estar en metros. Listo. ¿Y eso de dónde lo sacamos? Sabemos que la altura de la chimenea es 100 metros. ¿Qué sabemos de la velocidad del viento? Bueno, es 1.8 metros por segundo. Ah, pero a 10 metros. Entonces tenemos que utilizar las ecuaciones que vimos para corregirlo y para corregirla a 100 metros. ¿Cuáles ecuaciones vimos? Las vimos por allá, al principio de la clase, más adelante, más atrás. Esta, por ejemplo. Entonces, como se trata de pues el viento medido a 10 metros va a ser diferente que el metro medido a 100 metros. Tenemos que calcularlo. Esta la tenemos esta altura, este 10 y este P. Esto depende entonces de la estabilidad atmosférica y depende de si es un terreno rural o urbano. Entonces, por ahora llevémonos esta ecuación. U10 por Z sobre 10 a la P. ¿Listo? Entonces, US sería entonces igual a U10. U10 la tenemos, ¿cierto? En metros, que sería 1.8. ¿Qué más? Z la tenemos, que es la altura de la chimenea, o sea, estos 100 metros. Para seguir los parámetros que tiene esa ecuación. Y ese P lo tenemos que determinar. Ese es el factor entonces que depende de la estabilidad atmosférica y depende de si es un terreno rural o urbano. Entonces, ¿cómo podemos sacar esa estabilidad atmosférica que la necesitamos en este momento? ¿Qué nos dice el problema? Dice que tenemos una tarde caliente de verano sin nubes, con fuerte radiación solar y un lapse rate de 20 Kelvin por kilómetro. ¿Listo? Si nos vamos nomás con este valor del lapse rate, ¿qué estabilidad estaríamos hablando? Cuando vemos aquí lo de la estabilidad, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Esto. Entonces tenemos una velocidad del viento de 1.8. Entonces es menor a 2. Nos dice que la radiación solar, estamos de día y es alta. Entonces podría ser esta estabilidad tipo A. Además, tenemos el lapse rate, que es 20 Kelvin por kilómetro. Entonces, ¿dónde estaría ubicado? Si este es menos 9.8 el lapse rate, ¿dónde estaría el 20? ¿Aquí a la derecha o aquí a la izquierda? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ah? ¿Nadie sabe? Es conflictiva la información porque según la tabla de Pascal-Gifford eso debe ser una atmósfera inestable tipo A, pero con el lapse rate que nos dan, pues dice, uno pensaría que como es positivo, debería ser una inversión. Ahí está el quid del asunto. Los meteorólogos son particulares. Entonces, cuando ellos dicen lapse rate, simplemente le quitan el signo. Cuando dicen gradiente térmico, sí le ponen el signo. Ese es el problema con los meteorólogos. Pero bueno, según entonces la tabla de Pascal-Gifford y según ese gradiente térmico, estaríamos en una estabilidad tipo A. Listo. Entonces ya determinamos esta estabilidad. Voy a ponerla aquí para que no se me olvide. Estabilidad A. Listo.
¿Qué más datos nos da el problema? Entonces, con eso, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, es que no entendí, o sea, y me confundí por cómo sabes que es tipo A. Ya te vuelvo a explicar. Déjame mirar aquí un dato que es si estamos en un terreno rural. Ah, sí, estamos en un terreno urbano. Listo. Entonces, otra vez. Con esta tabla de estabilidad atmosférica, buscamos por la velocidad del viento, que sabemos a 10 metros es 1.8 metros por segundo. Entonces estaría en esta primera fila. ¿Qué más datos tenemos? Sabemos que es de día, es una tarde soleada, con fuerte radiación solar. Entonces, la que coincide es esta, la tipo A. Bien. Ahora, otro dato que tenemos además, que creo que es de pronto donde te confundiste, es el lapse rate. Cuando ellos dicen lapse rate, simplemente le quitan el signo. ¿Listo? Y dicen 20 Kelvin por kilómetro. Entonces, si esto es menos 9.8, que es el lapse rate adiabático seco, sería uno más negativo, ¿no? Porque menos 9.8 pues es un valor menos negativo que menos 20.8. Entonces debería estar acá. Me confirma simplemente lo que había visto en la tabla. Es una estabilidad tipo A, es decir, bastante inestable por los datos que tengo. ¿Ya te quedó entendido? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, en ese caso, el coeficiente, el exponente de esta ecuación para un terreno urbano, estabilidad tipo A, es 0.15. Entonces es el que vamos a utilizar. ¿Listo? 0.15. Entonces nos vamos aquí para poder determinar ese P. Bueno, el P lo tenemos, 0.15. Entonces, para poder determinar esta velocidad del viento a la altura de la chimenea, pues utilizamos la ecuación, que sería la velocidad del viento a 10 metros multiplicado por la altura de la chimenea dividido en los 10 metros meteorológicos, todo elevado a la P, que sería el coeficiente de, según la rugosidad del terreno y la estabilidad atmosférica. Eso nos Profe, daría pues, entonces, disculpa, ¿puedes volver a repetir cómo hallaste el US, por favor? US, Sí. su merced. Entonces seguí esta ecuación que tenemos acá. Multipliqué la velocidad del viento por la altura a la cual quiero calcularla, dividido en 10, que es la metros de esta altura, perdón, de esta velocidad donde se midió, elevado a la P, que es este exponente, según el tipo de terreno y según la estabilidad atmosférica. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Aló? Sí, señor. Ok. Bien. Ya lo tengo. Se corrige un poquito, es un poquito más alta. Acuérdense que a medida que subimos en la altura, la velocidad del viento pues también tiende a subir. Listo. Entonces ya tenemos la velocidad a la altura de la chimenea. Bien. Ok, entonces vamos a la ecuación otra vez que estamos tratando de poder conseguir todos los valores. Es esta, ¿no? Entonces ya tenemos esta velocidad del viento a la altura de la chimenea. Ya pudiéramos calcular, bueno, el denominador. El factor de buoyancia, F, gravedad, velocidad de salida de los gases, el diámetro de la chimenea, la temperatura de la chimenea, de los gases de la chimenea en Kelvin, la temperatura ambiente, listo. Entonces, para poder hacer esto necesitamos todos estos datos, no los tenemos, ¿no? Vamos a suponerlos. Pero esto usualmente saldría de un estudio de emisiones, es decir,
Tendríamos que hallarlo o tendríamos que saber de las especificaciones técnicas de la caldera, cuál sería la temperatura de salida de los gases y a qué velocidad saldría. Pero vamos a suponer todos esos datos. Entonces, la velocidad de salida de los gases. La velocidad de salida de los gases, Vs, eso estaría también en metros por segundo. Entonces, eso digamos que 5 metros por segundo. Eso es. ¿Sí? Me estoy inventando ese dato. Como les dije, pues depende de lo que uno mida en la chimenea con un medidor isocinético o de las especificaciones que uno pueda hablar. Buscar el diámetro de la chimenea en metros. Dime. ¿Alguna pregunta? Vamos a decir que el diámetro de la chimenea es 1.5 metros. Podría ser 0.5 metros, podría ser, bueno, lo que ustedes quieran, pero más o menos está entre esos valores. ¿Qué más necesitamos? La temperatura de salida de los gases en Kelvin. Digamos que esos son gases de combustión. Entonces vamos a salir a 200 más 273, más o menos entonces a 470 Kelvin. ¿Sí? Más o menos podríamos decir que salen a esa temperatura. 200 quizás es mucho, de pronto. 100, bueno, no, mentira, si son gases de combustión. Sí, 180, bueno, por ahí. 453 Kelvin. La temperatura ambiente no nos la dan, pero nos dicen que es una tarde soleada, no sé qué, en verano. Yo diría que son 30 grados centígrados más 273, eso me da 303 Kelvin. Listo, entonces con eso ya podríamos calcular, bueno, la gravedad, pongámosla aquí también, en metros sobre segundo cuadrado, es un 9,8. ¿Qué más necesitamos ahí para calcular ese factor de boyancia? Nada. Entonces el factor de boyancia va a ser igual a, ¿en qué unidades? En metros a la 4 por segundo al cubo. Tiene ese factor de boyancia. Listo. Entonces, siguiendo la ecuación que está en la presentación, esta sería la gravedad por la velocidad por el diámetro al cuadrado por la diferencia de temperaturas dividido en 4 veces la temperatura ambiente. Entonces, recuérdenme la ecuación. La gravedad por la velocidad por el diámetro al cuadrado por la diferencia de las temperaturas dividido en 4 veces la temperatura ambiente. Listo. Y eso me da el factor de boyancia. Tenerlo ahí en cuenta. ¿Sí? Esa era la ecuación. Gravedad, velocidad, diámetro al cuadrado, diferencia de temperaturas, 4TA. Listo. Yo creo que yes. Listo. Entonces, todavía nos falta. Tenemos ya este factor de boyancia F, tenemos esta velocidad. Me falta este factor C, 1.58 menos 41,4 por la temperatura potencial, delta teta, delta zeta, que es igual a mi gradiente térmico más 9,8 Kelvin por kilómetro. Entonces, calculémosla. Entonces, de teta, de zeta, eso es, sería Kelvin por kilómetro, ¿cierto? Kelvin por kilómetro. Estaría en esas unidades. Kelvin mayúscula por kilómetro. Entonces sería igual a menos 20. Bueno, me provoca poner eso también. Gradiente térmico. Caps.
rates. Está también en Kelvin por kilómetro. ¿Sí? Eso es menos 20. Es un dato que nos da el problema. Listo. Entonces la temperatura potencial será igual a esto, a más 9,8 Kelvin por kilómetro. Y eso me daría menos 10,2 Kelvin por kilómetro. Pero no lo necesitamos en Kelvin por kilómetro. Lo necesitamos en Kelvin por metro. Ay, Dios mío, estos teclados me cambian cada rato, ¿no? Kelvin por metro. Entonces, para pasar de kilómetros a metros, multiplico por 1 a la 3. Negativo. Listo. Esa sería la temperatura potencial en Kelvin, ya no por kilómetro, sino por metro. Ya cambiado. Listo. Entonces, ya tenemos la temperatura potencial. Ahora calculemos el factor C, que sería igual a 1.58 menos 41,4 por delta teta, delta z azul. Eso me da 1.1572. Ese factor es adimensional. Sí. Bien, ahora entonces el delta H, es decir, lo que sube la pluma, esto serían las ecuaciones de Briggs, todo esto se llama las ecuaciones de Briggs, será igual a 114 por este factor C por el factor F elevado a la 1/3 dividido todo en U. En esta U. Listo. Entonces, esto está en metros. Después de que sale el humo de la chimenea, sigue subiendo 124 metros más. Esto depende de todos estos valores que dimos acá, ¿no? Por supuesto, si cambiamos algo de esto, todo esto va a cambiar. Si cambia la temperatura atmosférica, cambiará. Si cambia el diámetro de la chimenea, cambiará. ¿Sí? Depende. Entonces, con estos valores que calculamos, el aumento o la elevación adicional de la pluma sería de 124 metros, de manera que la altura efectiva de la pluma H en metros estaría dada por delta H más la altura de la chimenea, 224 metros. Listo. Entonces esa sería la altura efectiva de la pluma. Listo. Bien. Ahora, entonces volvamos a la ecuación de dispersión. Esta. ¿Cuál era la que íbamos a usar? No, esta. Caso 3. Ya tenemos M, ya tenemos H. Nos falta calcular esta U. La U que calculamos era a 100 metros, ¿cierto? La U que necesitamos, pues va a ser para la altura efectiva, es decir, 224 metros, ¿sí? Entonces volvemos a calcular la U a la altura efectiva. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual? La misma ecuación que teníamos allá arriba nos sirve. Voy a copiarla. ¿Sí? Y ustedes me dicen si lo estoy haciendo bien o no.
Entonces, en este caso, el P sigue siendo el mismo. La altura de la pluma, perdón, la altura efectiva sería 224 y B8 seguiría siendo entonces la altura a 10 metros. Me daría 2,86, 2,9 metros por segundo. Sin embargo, si ustedes se fijan en la ecuación que estamos utilizando, que creo que es la ecuación de Hanna para el viento, ¿dónde está eso? Más arriba, más arriba. Dice que se utiliza para alturas a menores a 200 metros y que para alturas mayores se utiliza la altura a 200 metros. Entonces, en este caso, como estamos por encima de este rango, tenemos que simplemente utilizar la altura que nos da a 200 metros. Entonces, tendríamos que corregir esto aquí. Tendríamos que corregirlo por 200 metros y utilizamos esa que nos dé ahí. Igual no cambia mucho, ¿no? 2,82 daría. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Está ahí? Profe, ¿me puedes por favor dejar ver el US? Pararte en el US de nuevo, por favor. Dejar ver qué es su merced. La fórmula del US, el 254, ¿cómo te dio? 254. 254, no veo ningún El 254. Ah, US. este. Pues esa es esta ecuación. Sí. Esta es la que estamos viendo. Es esta ecuación. La ecuación de Hanna para corrección de velocidades del viento a diferentes alturas. ¿Sí? Para poder seguir este comportamiento parabólico de ley de potencia que tiene el viento a medida que sube. Entonces esa US que tú dices es la velocidad del viento a 10 metros multiplicada por el paréntesis entre la potencia de la altura a la que queremos corregir dividido en 10 metros a la P, donde P es el factor que depende de la estabilidad atmosférica y del tipo de terreno en la tabla. Listo. Es esta misma ecuación. Pero según lo que dice el autor, para 200 metros o para alturas más arriba de esos 200 metros es mejor dejar la velocidad del viento a 200 metros, que nos da 2,82. Listo. Esto sería la velocidad del viento a la altura efectiva de la pluma en metros por segundo. Listo. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bien. Ya tenemos entonces otra parte del rompecabezas, que en realidad es un rompecabezas bastante sencillo, simplemente buscar los valores y ponerlos en el sitio. Entonces, ya tenemos esta U. Nos falta sigma Y y sigma Z. Listo. Entonces, ¿cómo podemos hallar sigma Y y sigma Z? Pues con las ecuaciones que vimos. Es un terreno urbano. Entonces, nos serviría esta tabla 9.8. El tipo de estabilidad es A. Entonces, nos servirían estas dos ecuaciones. Tener en cuenta, sigma Y y sigma Z estarían en metros. ¿Sí? Y la distancia, nos dice aquí, así, en metros también. ¿Listo? Pues tener eso en cuenta. Entonces voy a tomar las dos ecuaciones. 0.32x por 1 más 0.0004x a la menos 1 medio. Eso nos daría sigma z, ¿no? Sí, no, sigma y. Entonces, sigma y.
Ah, bueno. Aquí lo necesitamos para varias distancias, ¿cierto? En realidad. Entonces vamos a poner X en metros para calcularlo para varias distancias. Vamos a poner aquí sigma Y en metros y sigma Z también en metros. Listo. Entonces, digamos que calculamos esto desde 10 metros hasta cada 50 metros, o más bien aquí ponemos 50 y aquí ponemos 100 y lo vamos a extender hasta, no sé, 10 kilómetros por ahí. 12.600, 10 kilómetros. Listo, 10 kilómetros. Esto todo está en metros. Ahorita lo graficamos. Entonces calculemos sigma y. Sigma y sería igual a 0,32 por la distancia por 1 más 0,004 por la distancia, todo elevado a la menos 1 medio. Y me da 3,13 metros. Sigma Z me daría 0,24. 0,24, perdón, por la distancia por 1 más 0,001 por la distancia, todo elevado a la medio. Listo, 2,4 metros. Listo, eso lo hago para todas las distancias que estime. Bien, ya tengo todo. Tengo todas las partes del rompecabezas sencillo. Ahora voy a hallar la concentración utilizando la ecuación gaussiana. Entonces sería la concentración en la dirección del viento a una altura cero, perdón, a una o dimensión horizontal cero a una altura cero. Utilizando entonces la ecuación del caso 3, que sería esta. Entonces sería M, flujo másico, sobre 2pi por U por sigma Y por sigma Z exponencial de menos 1 medio H sigma Z al cuadrado. Entonces, el flujo másico es constante en gramos por segundo. Es constante, más bien no es constante, no varía, es lo que quiero decir. Uy. Eso dejámoslo fijo entonces. Listo. Aquí. Se me olvidó cómo es que se hace eso en Excel, hola. Tantas veces que lo he hecho. Shift 4. No. Shift F3. Pucha. La memoria, hola. Más M. Listo. Y eso es F3 o F4, no me acuerdo. F4. Sí, F4. Ahora sí. Para que no se mueva. Entonces es el flujo másico dividido en. Bueno, necesito un paréntesis aquí. Dividido en 2 por pi por la velocidad del viento a la altura efectiva, que también es fija, por sigma y, por sigma z, que sí varían. Cierro paréntesis, cierro otro paréntesis, por el exponencial de, abro paréntesis,
menos 0.5 por, abro paréntesis, H, altura efectiva, tampoco varía, dividido en sigma Z, que sí varía, elevado al cuadrado. ¡Tarán! Listo. Y lo hago para todas las dimensiones. Por supuesto, aquí me dan concentraciones muy bajitas, muy bajitas, muy bajitas, ¿no? Porque estarían en gramos por metro cúbico, ¿sí? Entonces, esta concentración aquí estaría en gramos por metro cúbico, de acuerdo a las unidades del sistema internacional que estamos utilizando. Todo nos daría en gramos por metro cúbico. Pero lo mejor, como son concentraciones tan bajitas, sería expresarla en microgramos por metro cúbico o ppbs. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar todo esto de una vez aquí la conversión 1 por 10 a las 6 microgramos por cada gramo, ¿cierto? Como todo es multiplicado no habría problema. Listo. Y aquí ya, pues, están dando de todos muy bajitas, de todos muy, muy bajitas, me parece. ¿Qué podría haber pasado? ¿Sería que yo la embarré en esta conversión? Nos estaban dando en libras por... ¿Libras por qué? Por día. Me estaban dando en libras por día y la necesito en gramos por segundo. De pronto yo la embarré. Vamos a revisar. 2 grams per second. Vamos a ver si Excel nos lo hace. Sí, esto. Sí, pound per day. Lo multiplico por este factor, gramos por segundo. Entonces llevémoslo para acá y hago esto, lo ignoro y lo multiplico por ese. O era dividido. 1 libra por día. No, sí, multiplicado. Listo, ahora sí. Claro, estaba mal esa conversión. Está dando demasiado pequeño esa concentración. Entonces, eso sí tiene más cara. Claro, y entonces aquí las concentraciones me van a dar en microgramos por metro cúbico. Mucho mejor. Listo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo graficar esto, ¿cierto? Vamos a graficarlo. Hasta 10 kilómetros. Ya ahorita les cambio la cosa. Yo tengo mi forma particular de hacer las gráficas. Esto es una dispersión XY. Pongámoslo así. Y yo muevo esto después para acá. Eso. Entonces ahí está. ¿Cómo cambia la concentración? Sería concentración con la distancia. Cambiémosle los títulos. Esto es downwind. Down, 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 down. Downwind. Hoy sí. Estoy malo, ya se me olvidó escribir también. No, es que ya no llega a una situación de cansancio. Downwind. Si es con D. Si lo había escrito bien alto. Downwind. Ahora sí. En metros.
Listo. Y aquí esto sería cambiarle esto a el mínimo que sea 0. Y ¿qué más? Quiero cambiarle los números que no queden en numeración científica, sino en números normalitos. Y que me quite los decimales. Pero además de eso, que me añada el título del eje. Esto es concentración en microgramos por metro cúbico. Listo. Ya. Bien. Entonces vemos que la mayor concentración se nos va a dar quizás antes del kilómetro. La pluma va a caer y después se va a seguir dispersando y la concentración va a bajar. Bien, de manera que a 10 kilómetros prácticamente es otra vez 0. Esa concentración proveniente de mi chimenea. Entonces, pues como les decía, con Excel es mucho más fácil mirar dónde va a estar el máximo. Ya lo miraremos acá arriba. Ahí voy a traer esta gráfica de aquí para no dejarla por allá solita. La corto, la pego allá arriba. Listo. Y la concentración máxima, la voy a calcular aquí. Insert. La máxima C. Entonces sería igual a el máximo de... todos estos. Sería entonces 208 microgramos por metro cúbico. Listo. ¿Y dónde ocurre? Bueno, en Excel yo creo que sí se puede hacer, pero yo la verdad no me acuerdo cómo. Mirar dónde está localizado este 208. Entonces sería igual a 200, ¿qué? Quitemos esta notación científica que nos está haciendo ese estorbo. Entonces, 208. Sería más o menos a 600 metros, ¿no? Pudiéndolo ver ahí en Excel. La X de la concentración máxima sería 600 metros. Por supuesto, si ustedes hacen un cálculo más fino de estos valores acá, podrían determinar con más precisión dónde ocurre el máximo, ¿no? ¿Cierto? Dónde ocurre el máximo. Porque podría ocurrir, bueno, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620. Sí, de todos modos ocurre por acá, en 590 metros. 10 metros más, 10 metros menos. Bien, eso es todo. Eso es todo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Está muy callado. Bien, esto es como una aplicación muy sencilla de un
de una ecuación gaussiana para solucionar este problema de el cálculo de esas concentraciones. Estudio de dispersión, hay que aplicar un modelo mucho más complejo, ¿no? Entonces, fíjense que esto es solamente una dirección del viento. El viento cambia de dirección y podría cambiar significativamente las concentraciones. Uno tendría que calcular todas las direcciones del viento que se presentan en un año y estimar todas las concentraciones alrededor de la fuente de emisión. Además de eso, también va a incluir el terreno. Aquí no tuvimos para nada en cuenta el terreno, ¿no? Entonces, el terreno también tiene una influencia en esas concentraciones, habrá que meterla. Las estabilidades atmosféricas también cambian alrededor de un año, entonces habría que hacer un estudio en que tuviera en cuenta diferentes estabilidades atmosféricas que se presentan con una frecuencia determinada, ¿no? Entonces, digamos que esto es lo más complejo, lo más sencillo que uno puede hacer, pero un modelo mucho más robusto se necesitaría para hacer un estudio de dispersión para una fuente. Eso ya sería utilizando un modelo como ERMO, que tiene en cuenta todas esas cosas que les estoy diciendo y otras más, ¿no? ¿Qué nos falta? Nos falta hablar de la altura de la chimenea. Bien, entonces ahí, ahorita en ese problema que estábamos haciendo, eh, básicamente estábamos asumiendo que la altura de la chimenea era 100 metros, pero ¿de dónde sale eso? La normatividad colombiana se basa en la resolución 1263, ¿es que se llama? Sí, no, 1632 de 2012. Y hay varias maneras que se sugieren para hacer la estimación de esa altura de la chimenea. Todos estos métodos pues son medianamente aplicables, pero y hay que leer con determinación, con exactitud esa normatividad. Sin embargo, lo que yo les puedo decir por experiencia es que este método, el de nomograma, que es el que vamos a ver aquí, es el mejor, es el más efectivo y es el que mejor resultado da. Entonces lo vamos a mostrar cómo se calcula esa altura de la chimenea. A ver, aquí hay un ejemplo que quería mostrar. Lo vamos a hacer con los datos que teníamos nosotros ahorita. Necesitamos calcular básicamente, bueno, esto está en esta resolución, pero también está en la resolución 1208 de la Secretaría de Ambiente, ese cálculo, y me parece que está mejor explicado aquí. El diámetro de la chimenea en metros, necesitamos la temperatura de salida de los gases en centígrados, el flujo volumétrico de los contaminantes a condiciones normales en normal cubic meter per hour y el flujo másico de los contaminantes en kilogramos por hora. Ese flujo de los contaminantes va a ser diferente para cada contaminante. Entonces uno debería calcular una altura en la chimenea para cada contaminante y escoger la mayor, ¿cierto? Escoger la mayor para garantizar que aún el contaminante, mejor dicho, que todos los contaminantes se van a dispersar adecuadamente si uno garantiza esa altura de la chimenea. Bien, entonces, hagámoslo. El diámetro de la chimenea ya lo tenemos, ¿no? Lo supusimos que era 1.5 metros. Entonces, ténganlo ahí pendiente. La temperatura de salida de los gases en centígrados ya la teníamos. Era un dato también que supusimos que está aquí en el Excel. Dijimos que 180 metros, 180 centígrados, ¿no? Es este, 180 centígrados. Está en centígrados. El nomograma lo pide en centígrados. Entonces, ténganlo en cuenta ahí. 1.5 metros, 180 centígrados. ¿Qué más nos piden? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué se me hizo aquí? La ventanita. Ay, me acordé de una canción ahorita. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Este sí no lo tenemos, el volumétrico de los contaminantes, pero dado que tenemos el diámetro y la velocidad de salida de los gases, lo podemos calcular. Tiene que ser a condiciones normales.
Eso es también importante. El flujo másico sí lo tenemos en kilogramos por hora. Tenemos que pasarlo. Lo tenemos en gramos por segundo, en ese cálculo que se hizo. Ese es M, lo llamamos nosotros M. Aquí lo llaman Q0. ¿Bien? Entonces tenemos que hacer esos dos cálculos. Hagamos primero este flujo másico en kilogramos por hora. Entonces vamos a nuestro Excel. ¿Será que pongo aquí otra en página? Más bien, sí, yo creo que sí. Para llamar las cosas con el nombre que dicen ahí, Q0. Venga, acercamos un poquito esto más. Q0 sería entonces el flujo másico en kilogramos por hora. Kilogramos por hora. Listo. Lo teníamos de la vez pasada en gramos por segundo. Gramos por segundo. Entonces, lo multiplicamos, o más bien lo dividimos en 1000 para que me den kilogramos, ¿cierto? Y está en gramos por segundo, 3600 segundos en una hora. Entonces tenemos que multiplicarlo por 3600. Y lo dividimos en 1000. Listo. Eso sería el flujo másico en kilogramos por hora. Eso sí, como no depende de la temperatura, no tenemos que hacerle ninguna corrección. Listo, sigamos aquí con... ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el flujo volumétrico B0 a condiciones normales. Tenemos la velocidad de salida de los gases y el diámetro de la chimenea. Lo podemos calcular. Entonces, ¿qué nos vamos acá? La velocidad de salida de los gases. BS la habíamos llamado. Y la teníamos en metros por segundo. Entonces, eso está aquí. Es un dato. BS, ¿dónde estás? Que no te veo. Aquí estás. 5. Bien. Metros por segundo. El diámetro de la chimenea. T. En metros. También lo teníamos, es 1.5, pero lo voy a poner de aquí de una vez. Para que quede todo ligado. Diámetro de la chimenea. Lo hemos llamado DS. Llamémoslo DS. Listo. Entonces, si queremos hallar el flujo volumétrico de la chimenea, lo vamos a llamar B. ¿Qué tendríamos que hacer? Multiplicar la velocidad de la salida de los gases por el área de flujo. El área de flujo sería igual al diámetro dividido en 2, ¿cierto? Por pi. Pi. Por el diámetro, el radio al cuadrado, que es diámetro medio al cuadrado. Y lo multiplicamos por la velocidad de salida de los gases y ya. Este nos daría el flujo volumétrico. Esto está en metros, el área que había en metros cuadrados. Y al multiplicarlo por la velocidad nos daría metros cúbicos por segundo. Pero todavía falta metros cúbicos por segundo. Dado que la velocidad de salida de los gases se mide a la temperatura de la chimenea, este flujo volumétrico que tenemos acá, que llamamos B, estaría entonces a 180 grados centígrados, o 4, el número que nos dio en Kelvin. Tenemos que corregirlo, ¿no? Tenemos que corregirlo y ponerlo a temperatura normal, es decir, a 25 grados centígrados, 198 Kelvin. Eso lo hacemos con la ecuación que vimos al principio de la clase, ¿no? Que yo nunca me acuerdo y que siempre me toca volver a escribir, pero no importa. Entonces, voy a hacer aquí yo de presión por volumen 1 es igual a los moles por R por T1, dividido todo en presión por volumen 2, igual a los mismos moles
por R por T2. Entonces se nos van los moles, se nos va R, me queda entonces que P1 por B1 dividido en P2 por B2 es igual a T1 sobre T2. Ese flujo, ese volumen lo divido en el tiempo para que me dé flujo volumétrico. Entonces me queda que P1 por Q1 sobre P2 por Q2 es igual a... ¿Está lloviendo? ¿Empezó a llover? Uy, no, qué cosa tan rara. T1, T2. Entonces me queda que Q1 es igual a Q2 por T1 sobre T2 por P2 sobre P1. En este caso las presiones no juegan un papel porque vamos a asumir que todo está a presión atmosférica, pero si hubiera una diferencia de presión la necesitamos. Entonces en este caso la temperatura 1 sería la misma temperatura de la chimenea, ¿no? Entonces la temperatura 1 sería, en este caso, la temperatura de la chimenea, 453 Kelvin. La temperatura 2 sería a la que estoy pasando mi flujo, sería 25 más 273, que es 298 Kelvin. La temperatura a condiciones normales. Presiones no las voy a tener en cuenta porque ambas son iguales, entonces no importa. Entonces, este volumen a condiciones normales en metros cúbicos por segundo, no he cambiado todavía eso, sería igual a el flujo volumétrico a condiciones de chimenea por la temperatura 1 dividido en la temperatura 2. Sí. Y listo. Eso me da 13,43, 13,4 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, según la resolución que tengo acá, no sé si sean las mismas unidades que estoy buscando. ¿Me están preguntando algo ustedes ahí por el chat? Yo no No, sé, no, creo. señor profesor, es ¿No? que se me estaba congelando la pantalla por ratos. Ok, listo. Bien, entonces, el flujo volumétrico en metros cúbicos por hora. Entonces tenemos que pasarlo a horas. Lo tenemos en metros cúbicos por segundo. Entonces, lo multiplicamos por 3600 segundos, que tiene una hora, y ya me da flujo volumétrico en metros cúbicos por hora. Que así es que nos lo pide el nomograma. Listo. Vamos por acá. Entonces ya tenemos esto. ¿Sí? Discúlpame, ¿qué fue lo que hiciste? Es que me perdí un momentito ahorita cuando lo pasaste ahora. Eso fue lo que hice, su merced, pasarlo ahora O sea, solo lo multiplicaste. por 3600. Sí, ah, bueno, gracias. Sí. Estos son 180 grados centígrados porque esta temperatura la necesitamos ahí para el nomograma. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces allá apliquemos el método, que ya es lo único que nos falta. Ya tenemos los datos, apliquemos el método. Entonces, se determina el factor S tomado en la siguiente tabla de acuerdo con los contaminantes que se emite o puede emitir la industria. Básicamente aquí esto es un factor de corrección, un factor S. Entonces, para dióxido de azufre, ese factor es 0.2. Acuérdense que lo estamos haciendo para dióxido de azufre. Si tuviéramos muchos contaminantes viniendo de la misma fuente de emisión, habríamos de calcular una altura para cada uno con un flujo másico diferente y con un factor S diferente, ¿no? Entonces, con el valor del diámetro de la chimenea se ingresa en la parte inferior de la gráfica, se ubica en la curva de salida de los gases o ducto en centígrados. Hagamos eso.
Entonces, este nomograma que está aquí se me parece como muy borroso. Yo tenía otro por acá. Listo, este es un poquito más claro. Lo voy a subir un poco por acá. Esta es la parte inicial del nomograma. Iniciamos por el diámetro de la chimenea en metros. Habíamos dicho que era 1.5 en nuestro caso. Entonces tendríamos que trazar una línea así, una línea recta. Entonces, pues podrían imprimir esto y hacerlo con una reglita. Entonces, 1.5 metros estaría por acá. Nuestra temperatura de la chimenea es 180 grados, ¿cierto? Entonces, digamos que sería cercano a este 200. ¿Listo? Y de ahí subimos. Tengan en cuenta este punto. Subimos, 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 hasta encontrar el flujo volumétrico en metros cúbicos por hora, que nos dio ¿cuánto? ¿4.000 qué? Díganme ustedes, porque si quito el cursor de aquí donde está, tengo que volver a hacer todo. ¿4.000 qué nos dio ese flujo volumétrico en horas? 48.353. ¿48.000? Sí, ¿no? 48.000. Entonces el flujo volumétrico es 48.000. Entonces sería, aquí tenemos el 10 a la 4, ¿sí lo ven? No muevo el cursor porque se me daña aquí lo que estoy tratando de hacer. Si en el 10 a la 4 es 40.000. Entonces el 40, ay, lo moví. Este 10 a la 4, 48.000, entonces debería estar por acá, ¿no? 48.000 entre 5 y 4 en esta gráfica. Voy a hacerlo otra vez. Entonces entro aquí por el diámetro, 1.5, y llego hasta casi 200, que sería 180. Esto es un método aproximado, ¿no? Depende de la visión que tengan ustedes. Y me voy aquí hasta 4.800, perdón, hasta 48.000. Me pasé hasta 40, yo diría que por aquí. Ahí en este punto serían los 48.000 metros cúbicos por hora. Y me voy a la derecha, me voy a la derecha, me voy a la derecha, hasta que encuentre el valor de Q sobre S. Ese valor, bueno, ya me toca volverlo a hacer. Ese valor de Q sobre S, que es eso, que es el otro factor que va en este nomograma, sería entonces el flujo másico Q dividido en ese factor de corrección S. Entonces, Q sobre S nos daría ¿cuánto? Q dividido en S nos daría Q dividido en 0.2, que era el S que sacamos de la resolución, ¿cierto? La resolución está por acá. El S que saltamos de la resolución era para dióxido de azufre, 0.2, ¿cierto? Listo, entonces Q sobre S nos daría 2.693. Hijo de pucha, está lloviendo duro aquí. 2.693. Vamos al nomograma este otra vez. ¿Dónde estás? Que no te veo. 2.600. ¿2000 qué era? Ya se me olvidó. 2.600, 2.700, digamos. 2.700. Entonces vamos a hacerlo otra vez, todo desde el principio para ver si nos da algo. El diámetro, 1.5 metros. Hasta esta curva de la temperatura en centígrados, 180. Subimos, 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 hasta que encontremos el flujo volumétrico, 4.800. Nos vamos a la derecha. Ay, su madre. 4.800, estaba por aquí. ¿Será que puedo mirar así? Así, uy, qué chimba. Hasta el S que nos daba, ¿cuánto? El Q sobre S, ¿cuánto nos dio? Ayúdenme. Q sobre S, ¿cuánto? ¿Ah? 2.693. Entonces sería entre 2 y 3, digamos que por aquí en la mitad, 2.700, ¿cierto? Esto también está logarítmico. Si ustedes ven acá, esto sería 10 a la 1, ¿sí? Esto sería 10 a la 2, 200. Y esto sería 10 a la 3, ¿2000 qué? ¿Cuánto me dio? 2.693. Entonces estaría más aquí para la derecha. Entonces básicamente ya se nos saldría un poco aquí el nomograma. Por aquí sería 2.600, no sé qué, estaría por acá.
Entonces, la altura de la chimenea nos daría más o menos 250 metros, según esas características. Entre 250 y 300 metros. Vamos a hacerlo otra vez a ver qué me da. Entro por aquí, está 180, subo hasta 4800, ¿cierto? Por acá me voy entonces a la derecha hasta 2000, 2600, sería por acá, en la mitad de eso, y bajo y determino alrededor de 200 metros tendría que tener esa chimenea, ¿sí? Entonces, H' me da entonces 200 metros. Y listo. Podría además hacerse una corrección aquí. Bueno, este no está acá, pero está en la resolución. Podría necesitarse una corrección por las estructuras aledañas, según estos dos factores que tenemos acá. Entonces, H' nos dio, digamos que 200 metros. Se determina la altura de las edificaciones en un radio de 50 metros y a eso se le llama I. Digamos que al lado de nosotros hay edificios que tienen 30 metros de altura. Entonces, I sería 30. Se calcula la relación de la mayor altura de las edificaciones cercanas y la altura determinada en el artículo 9. Es decir, H'. Entonces, la relación sería 30 sobre 200. ¿Sí? 30 sobre 200. Se ubica en el eje X de la gráfica 2, ese 30 sobre 200, desplazándose verticalmente hasta cortar la curva. Entonces, ¿cuánto es 30 sobre 200? 30 sobre 200. 30 y 200. Eso me da 0,15. Están llamando. Y no sé quién es. No debe ser importante. Ok, 30 sobre 200 es punto 15. Entonces vamos acá a esta gráfica, punto 15, aquí. Sería por acá. Y ubicamos entonces el valor de I sobre I, que sería punto 5, por decir algo. Entonces, de la relación, una vez sobre la curva se desplaza linealmente hasta el eje de Y, hasta I sobre I, para determinar la relación esa I sobre I, que nos da punto 5. De la relación, estoy ocupado. ¿Ustedes escuchan? No, no, señor. ¿No escuchan mi ringtone? No, profe. Bueno, esto es punto 5. De la relación I sobre I se despeja I. Entonces sería punto 5 por punto 3. Perdón. Punto 5 por 30. ¿Cuánto es punto 5 por 30? 15 metros. La altura final de la chimenea sería H más I. Entonces hay que añadirle otros 15 metros para que nos dé una altura ya corregida por las edificaciones que hay a los lados. Entonces la altura total nos daría 215 metros más o menos. Se repite este procedimiento para todos los contaminantes a emitir. ¿Bien? ¿Listo? Entonces la altura final de nuestra chimenea sería igual a la altura que me da aquí más 15 metros. 215. ¿Listo? Ese sería el procedimiento para determinar una altura de chimenea aquí en Colombia según la normatividad. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Bueno, en la página del grupo hay algunas problemas que ustedes pueden hacer y me tienen preguntas para el martes.
martes. Listo, entonces nos vemos el martes. Que disfruten ese partido de Colombia. Profe, Ojalá que ganemos. profe, Profe, una Señor. pregunta. Sí, señor. Sí, señorita, primero. Primero la niña. Sí. Sí, primero profe, ella, que habló primero. Dime. pues, ¿de dónde obtenemos el nomograma que estabas usando ahorita, que dijiste que tenías uno mejor? ¿Ese de dónde lo sacamos? Ah, su merced, si ustedes consultan la normatividad, ya les muestro. Eh, este es de esta página del Euskadi, no sé qué. Yo lo busqué, bueno, este es del Ministerio del Medio Ambiente, la resolución 058 del 2002. El nomograma no ha cambiado, es que se han sacado resoluciones alterando o modificando resoluciones anteriores, pero el nomograma es el mismo desde hace rato. De hecho, eso no es ni siquiera colombiano, eso es de un manual de determinación de altura de chimeneas de Alemania. ¿Dónde está? Mire, esta es la referencia en la Guía Ambiental Alemana de Control de la Polución del Aire, TEA Lufttechnik, no sé qué. Pues lo que yo hice fue simplemente buscar en Google nomograma, altura, chimenea, y yo lo busqué por imágenes y yo sabía más o menos que eso eran estos tomogramas, y pues uno le da ahí clic y ahí lo abre. Bueno, este es un PDF de una agencia ahí. Claro que este también está feo, pero bueno, ahí se puede buscar, ¿sí? Hay varios, miren. Esta es la resolución de Bogotá. A ver, esta también es una resolución vieja. Ya está, digamos, actualizada, pero ahí está el nomograma. Bien, Sí, profe, gracias. de nada. Vamos a Profe, mi poner. pregunta es respecto al proyecto, una cosita ahí que tenemos como en duda. Es que, Sí, digamos, nosotros queremos hacer una comparación de que el día, ¿qué? El día sin carro, pues, si funciona o no funciona, pues, para todo lo de las concentraciones, ¿sí? Entonces queríamos saber si para poder hacer esa comparación debemos tomar, no sé, unos 3 días antes y unos 3 días después de que se hace el día sin carro, o cuántos días son recomendables. mm, pues podrías tener unos días antes y unos días después, y 3, 4, 5, depende de ti. Eh, Ah, ok. Eso está bien, que la idea, hasta donde lo entiendo, tú quieres comparar qué pasó cuando se pararon todas las actividades de transporte e industria en la cuarentena versus lo que pasa un día sin carro. ¿Eso es lo Ajá, que quieres sí, hacer? señor, sí, señor. Bueno, pues no sé si, pues dale, hazlo, a ver qué te da. ¿Qué puedo decir yo? De lo que yo sé, el problema del día sin carro, ya creo que lo discutimos acá, que es muy corto, ¿no? Entonces, una intervención muy corta, necesita Sí, sí. tendríamos que tener varios días sin carros para ver un Ajá, efecto para que fuera algo notorio, claro. sí, señor. Entonces, pues hazlo a ver qué te da, ¿no? Pero, pues, no sé. No, Ok, no, pero digamos, si no quisiéramos le hacer tires la mucho tiempo comparación. a eso. Lo que podría decir de yo es no le tires mucho tiempo a eso porque no creo que sea tan fácil de ver. Pero de pronto estás de buenas y es algo. Sí, pero digamos, para el día sin carro tomo, no sé, una comparación 5 días antes, el día sin carro y otros 5 días después, para, digamos, ahí ver ese lapso y luego compararlo, digamos, esa misma cantidad de días para la cuarentena. Sí, sí, podría ser así. Ah, ok, vale, listo, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Bueno.
Entonces nos vemos el martes, muchachos. Bueno, profe, Muchas muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Que estén bien. Gracias, profe.